Teresa Suárez nunca soñó con lujos, ni con mansiones, ni con trajes elegantes. Su sueño era sencillo, terminar sus estudios en la ciudad y algún día, poder dedicarse a la música que tanto amaba. Había llegado desde un pequeño pueblo con apenas una maleta y un violonchelo viejo que perteneció a su abuelo. Pero muy pronto descubrió que la ciudad no era un lugar que recibía con los brazos abiertos a quienes llegaban sin dinero ni respaldo. Trabajaba en cafés, limpiaba apartamentos y traducía tareas para otros estudiantes, siempre con la esperanza de ahorrar lo suficiente para pagar la matrícula del siguiente semestre. Sin embargo, cada moneda que juntaba parecía desvanecerse entre los dedos, sobre todo porque su propia familia, desde el pueblo, la llamaba constantemente pidiéndole dinero. Su madre insistía en que Teresa debía ser agradecida por haberla criado y le exigía enviar parte de sus pequeños ingresos. Su tía Carmen también aparecía con llamadas cargadas de reproches. Tu prima necesita vestidos nuevos, ¿cómo es posible que no puedas ayudar? Y lo más doloroso era su hermano Javier, que con apenas 19 años ya había aprendido a manipularla. Si no me mandas algo, voy a buscar problemas, y será tu culpa. Teresa, con el corazón hecho pedazos, mandaba lo poco que tenía. Y, cada vez, se quedaba con menos para ella. Fue así como cayó en el lugar más oscuro que jamás imaginó, un club clandestino de peleas. Una amiga de su tía le dijo que allí podía ganar dinero fácil, solo asistiendo a eventos, acompañando a los invitados ricos, nada grave. Pero la realidad fue muy distinta. La primera vez que entró en ese sótano iluminado con luces rojas, sintió que el aire se volvía irrespirable. El humo, los gritos de los hombres apostando, el olor a sudor y alcohol, todo le revolvía el estómago. Ella, vestida con un vestido barato que alguien le prestó, se sintió como un objeto en exhibición. Los hombres la miraban como si fuera parte de la mercancía. Algunos reían, otros hacían comentarios vulgares. Y cuando intentó retirarse, el organizador del lugar la empujó hacia el centro del ring improvisado. «Aquí está la nueva», gritó alguien. «Mírala, parece un cervatillo perdido», rió otro. Teresa sintió las lágrimas arder en sus ojos, pero no podía llorar allí, no frente a todos. Una cámara de algún desconocido la apuntaba, y oyó el sonido de una foto tomada. Un recuerdo de su humillación, quizá destinado a circular en lugares que ni quería imaginar. El miedo la paralizó. El público rugía, exigiendo espectáculo. Y fue entonces cuando, entre la multitud, una figura apareció. Un hombre alto, con traje oscuro impecable, caminó hacia el centro como si el bullicio no le afectara en lo más mínimo. Su rostro era serio, frío, casi imposible de leer. Todos callaron de repente, porque todos lo reconocieron. Era Carlos Jiménez, el empresario más joven en hacerse millonario en la ciudad, el director de una de las compañías más poderosas. Para muchos, era un tiburón de negocios, un hombre inaccesible. ¿Cuánto piden por ella? Su voz cortó el silencio como un cuchillo. Los organizadores, sorprendidos, balbucearon un número absurdo, esperando que él se retractara. Carlos sacó un cheque, escribió una cifra aún mayor y lo dejó caer sobre la mesa. Ella se va conmigo. Ahora. Nadie osó discutir. El organizador se apartó de inmediato, y los hombres que segundos antes se burlaban guardaron silencio. Teresa apenas entendía lo que pasaba. Sintió que unas manos firmes la cubrían con un saco, ocultando su vestido desgarrado. El olor a perfume caro y limpio contrastaba brutalmente con la hediondez del sótano. Carlos no le dijo una palabra en el trayecto hacia la salida. La condujo hasta un coche negro de lujo, abrió la puerta y esperó a que entrara. Por primera vez en mucho tiempo, Teresa sintió que alguien la había sacado del infierno. Sin embargo, al mismo tiempo, una nueva pregunta la atormentaba. ¿Acaso había salido de una jaula, solo para entrar en otra? El coche arrancó, y mientras la ciudad pasaba borrosa frente a sus ojos, Teresa se preguntaba quién era realmente aquel hombre. ¿Un salvador, o un nuevo dueño? El coche avanzaba en silencio, recorriendo avenidas iluminadas por neons y escaparates lujosos que parecían pertenecer a otro mundo. Teresa, encogida en el asiento de cuero, no sabía dónde mirar. Sus dedos jugaban nerviosos con la tela del saco que Carlos había puesto sobre sus hombros. El silencio pesaba, tan espeso como las preguntas que bullían en su cabeza. Por fin, la voz del hombre rompió la tensión. ¿Tienes a dónde ir? Ella parpadeó, sorprendida. Dudó en responder. ¿Acaso podía confiar en él? Yo, puedo regresar a mi residencia, murmuró. Carlos giró apenas el rostro hacia ella. Su mirada era firme, penetrante. No. Ese lugar no es seguro para ti. Sin esperar su respuesta, indicó al chofer una nueva dirección. Teresa tragó saliva. Quería protestar, quería decir que no conocía a ese hombre, que no debía seguirlo a ciegas. Pero recordaba el sótano, los gritos, las risas obscenas, las cámaras apuntándole como si fuera un trofeo. Recordaba la mano de aquel organizador apretando su brazo. Si Carlos no hubiera intervenido, prefirió no imaginarlo. El coche se detuvo frente a un edificio elegante en el corazón de la ciudad. Torres de vidrio que brillaban bajo la luna. Carlos descendió primero y le abrió la puerta. «Ven». Ella obedeció. Sus pasos resonaban en el mármol del vestíbulo. Guardias uniformados inclinaron la cabeza al ver a Carlos, sin atreverse a pronunciar palabra.
Un ascensor privado los llevó hasta el piso más alto. Cuando las puertas se abrieron, Teresa se encontró en un apartamento que parecía sacado de una revista, ventanales inmensos, alfombras suaves, muebles modernos. Un espacio demasiado perfecto para alguien como ella, acostumbrada a habitaciones pequeñas y compartidas. Carlos se quitó la chaqueta y la dejó sobre un sillón. Después, con la misma seriedad de siempre, se volvió hacia ella. «Aquí estarás segura». Teresa apretó los labios. Las palabras le sonaban extrañas. ¿Segura? En su vida, la seguridad había sido un lujo inexistente. Señor, dudó en cómo llamarlo, señor Jiménez, yo, agradezco lo que hizo. Pero no puedo quedarme aquí. Él arqueó una ceja. ¿Prefieres regresar al club? La sola idea la hizo estremecerse. No, claro que no. Solo, no entiendo por qué hace esto. No me conoce. Carlos la observó con detenimiento, como si intentara descifrar cada pensamiento escondido detrás de sus ojos. No necesitas entenderlo ahora. Descansa. Mañana hablaremos. Sin darle opción a más preguntas, llamó a una asistente por teléfono. Minutos después, una mujer elegante apareció con bolsas de ropa y artículos de aseo. Con una sonrisa cálida, la llevó hacia una habitación de huéspedes. Teresa apenas podía creerlo, una cama grande y mullida, un baño privado, un armario lleno de prendas nuevas con etiquetas todavía colgando. Todo para ella. Esa noche, mientras se duchaba, vio cómo el agua se llevaba el maquillaje barato y el polvo del sótano. Se miró al espejo y apenas se reconoció. El reflejo le devolvía a una muchacha cansada, con los ojos enrojecidos, pero también con una chispa nueva, la esperanza. Se dejó caer en la cama, envuelta en sábanas limpias. Por primera vez en meses, durmió profundamente, sin miedo a que alguien la despertara con gritos o reclamos. La tranquilidad que Teresa había empezado a saborear en el apartamento de Carlos no tardó en resquebrajarse. Bastó una sola tarde para que las cadenas invisibles de su familia tiraran de ella con toda su fuerza. Salía de la biblioteca de la universidad cuando se encontró con su tía Carmen, esperándola en la puerta con expresión de pocos amigos. «Así que aquí estás», dijo la mujer, cruzándose de brazos. «Muy ocupada estudiando mientras tu madre y yo pasamos necesidades». Teresa retrocedió un paso. Nunca imaginó que Carmen viajaría hasta la ciudad para buscarla. «Tía, yo, estoy haciendo lo que puedo». «Lo que puedes». La mujer la miró de arriba abajo, con una sonrisa amarga. «Eso significa acostarte con un millonario para que te mantenga». La acusación fue como un golpe en el estómago. «No es así», protestó Teresa, con las mejillas ardiendo. Carmen chasqueó la lengua. «Entonces demuéstralo. Dame algo de dinero ahora mismo. Tu primo necesita un nuevo ordenador para estudiar, y ya sabes lo caro que es». Teresa bajó la mirada, sintiéndose atrapada. Tenía algo de dinero en su bolso, un sobre con lo que había ganado dando clases particulares. Era para sus propios libros. Pero conocía bien a su tía, si se negaba, la difamación sería peor. Con manos temblorosas, sacó el sobre y se lo tendió. «Esto es todo lo que tengo». Carmen lo arrebató con rapidez. «Sabía que entenderías. No me hagas venir otra vez, Teresa. No querrás que tu madre se entere de ciertas cosas, ¿verdad?». El tono amenazante quedó flotando en el aire mientras la mujer se alejaba con paso firme. Teresa, paralizada, sintió que las lágrimas asomaban, pero se las tragó. No quería llorar allí, en medio de la calle. Esa noche, al volver al apartamento, intentó actuar con normalidad. Saludó a Carlos, cenó un poco y se retiró temprano a su habitación. Pero él no era tonto, sabía leer los silencios. Un rato después, golpeó suavemente la puerta y entró. «¿Quieres contarme qué pasó?». Teresa negó con la cabeza, abrazando una almohada contra su pecho. «No es nada. Solo, mi familia». Carlos la observó durante unos segundos que parecieron eternos. Luego se sentó en el borde de la cama, sin invadir demasiado su espacio. «Ellos no van a detenerse», dijo con calma. «Mientras te vean débil, seguirán aprovechándose». Ella levantó la vista, con los ojos húmedos. «¿Y qué puedo hacer? Son mi sangre». La sangre no siempre significa lealtad. A veces, la familia puede ser tu peor enemigo. Las palabras la golpearon, duras y verdaderas. «No quiero odiarlos», susurró. «No se trata de odio», respondió Carlos, con voz grave. «Se trata de sobrevivir». El silencio volvió a cubrir la habitación. Teresa no supo qué contestar, pero en lo profundo entendía que él tenía razón. Los días pasaron y la presión familiar aumentó. Su madre la llamaba varias veces a la semana, exigiendo cantidades imposibles. Su hermano Javier le enviaba mensajes diciendo que, si no le ayudaba, se metería en problemas con gente peligrosa. Teresa comenzó a vivir con un nudo en el estómago. En clase apenas podía concentrarse. En casa, se esforzaba por sonreír para no preocupar a Carlos, pero la tensión era evidente. Una tarde, mientras ensayaba en el aula de música con su viejo violonchelo, un profesor se le acercó. «Señorita Suárez, su talento es evidente. ¿Ha pensado en audicionar para el Conservatorio de Viena?». Teresa lo miró con los ojos muy abiertos. «¿Viena? Sí. Tengo contactos allí. Si se prepara, podría conseguirle una beca».
La idea sonaba a sueño imposible. Estudiar en Europa, en la cuna de los grandes músicos, era lo que siempre había deseado. Pero también significaba alejarse, dejar atrás todo lo que la mantenía atada. Cuando regresó al apartamento, Carlos estaba en la sala revisando unos contratos. Ella, nerviosa, se sentó frente a él. Hoy me hicieron una propuesta, dijo, con voz temblorosa. Carlos levantó la mirada. ¿Qué tipo de propuesta? Una audición en el Conservatorio de Viena. Podría estudiar allí. El silencio que siguió fue pesado. Los ojos de Carlos, normalmente fríos, mostraron una chispa de sorpresa y algo más difícil de descifrar, preocupación. ¿Quieres irte?, preguntó finalmente. Es una oportunidad única, contestó ella, con un hilo de voz. Carlos dejó el bolígrafo sobre la mesa y se levantó. Caminó hasta la ventana, mirando la ciudad iluminada. Si eso es lo que deseas, deberías hacerlo. Pero su tono no sonaba de apoyo, sino de resignación. Teresa se mordió el labio. Quería que él la animara, que dijera que creía en su talento. En cambio, sus palabras parecían un muro. ¿Cree que no soy capaz?, preguntó con un poco de rabia contenida. Él giró lentamente, clavando en ella esa mirada que podía helar a cualquiera. Creo que eres capaz de mucho más de lo que imaginas. Pero Viena no solo es música. Es también distancia. Y la distancia cambia a las personas. El corazón de Teresa latió con fuerza. ¿Acaso él temía perder el control sobre ella? ¿O realmente estaba preocupado por su bienestar? No sabía qué pensar. Esa noche, Teresa no pudo dormir. Se debatía entre dos caminos, quedarse bajo la protección de Carlos o arriesgarse y luchar por su sueño lejos de todo lo conocido. Lo que no sabía era que, en otro rincón de la ciudad, su tía Carmen y su madre conspiraban. El dinero que habían recibido no les bastaba. Querían más, y estaban dispuestas a usar la nueva relación de Teresa con Carlos como arma. El teléfono de Carmen sonó. Era Anabel Ruiz, una mujer elegante y altiva, conocida por ser cercana a la familia Jiménez. Así que la sobrinita pobre ahora vive con Carlos, dijo Anabel, con voz cargada de veneno. Eso será interesante para todos en la sociedad. Carmen sonrió. Mientras pague, yo puedo contar todo lo que quiera. Y así, un nuevo peligro comenzó a gestarse, acechando a Teresa desde las sombras. La mañana siguiente amaneció gris y húmeda, como si la ciudad reflejara el estado de ánimo de Teresa. No había dormido casi nada, las palabras de Carlos seguían retumbando en su mente. Viena, la distancia, el miedo a perder todo lo que había empezado a construir, ¿qué debía hacer? En el desayuno, el silencio era espeso. Carlos leía el periódico mientras bebía café, y Teresa apenas probaba su pan tostado. ¿Hoy tienes clases?, preguntó él, sin apartar la vista de la página. Sí, respondió ella, con un hilo de voz. También ensayo. Él asintió y dio un sorbo a su café. No había reproches, no había palabras dulces, solo esa frialdad calculada que a veces la desesperaba. Teresa respiró hondo. Carlos, no quiero que piense que lo estoy dejando de lado. Solo, necesito pensar en mi futuro. Él dobló el periódico lentamente, como si quisiera darle peso a cada segundo de silencio. Luego la miró. Tu futuro es tuyo, Teresa. No me debes explicaciones. La frialdad en su tono la hirió. Quiso gritarle que sí le debía explicaciones, porque él la había rescatado de la oscuridad, porque su vida había cambiado desde que lo conoció. Pero no lo hizo. Guardó las palabras en su pecho y terminó su desayuno en silencio. Esa misma tarde, mientras caminaba hacia el aula de música, un coche negro se detuvo frente a ella. La ventanilla se bajó y Teresa reconoció de inmediato a Anabel Ruiz. Sube, ordenó la mujer, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Teresa dudó. Algo en su instinto le decía que aquello no era buena idea. Pero la gente comenzaba a mirar, y no quería llamar la atención. Con pasos inseguros, abrió la puerta y se sentó en el asiento trasero. El interior del coche olía a perfume caro, sofocante. Anabel la observaba como si fuera un insecto curioso. Así que tú eres la muchacha que ha logrado lo que ninguna otra pudo, vivir en casa de Carlos Jiménez. No sé de qué habla, contestó Teresa, incómoda. Oh, vamos. La mujer soltó una risa elegante. No te hagas la inocente. Todos sabemos que él es un hombre frío, que nunca se ha dejado atrapar por nadie. Y ahora aparece una chica humilde, sin apellido, y se instala en su vida. ¿Cómo lo lograste? Teresa apretó las manos sobre su regazo. Solo me dio un lugar donde quedarme. No hay nada más. Anabel ladeó la cabeza, como si analizara cada gesto de la joven. No seas ingenua, querida. La alta sociedad de Madrid ya está murmurando. Y si me lo permites, pronto murmurarán más alto. Teresa sintió un escalofrío. ¿Qué quiere de mí? Nada, respondió Anabel, con esa sonrisa venenosa. Solo advertirte, el mundo de Carlos no es para alguien como tú. Tarde o temprano, serás destruida. La puerta del coche se abrió de golpe, y el chofer la obligó a salir. Teresa quedó en la acera, temblando. El coche arrancó, dejándola con un nudo en la garganta. Al llegar al apartamento esa noche, encontró a Carlos en su despacho. Dudó un momento, pero decidió contarle lo ocurrido. Hoy me abordó una mujer, Anabel Ruiz. El nombre hizo que Carlos levantara la mirada de inmediato.
¿Qué te dijo? Que yo no pertenezco a tu mundo. Los ojos de Carlos se oscurecieron. ¿Te hizo daño? No. Solo palabras. Carlos se levantó con brusquedad, cruzando la habitación con pasos largos. No vuelvas a subirte a un coche sin saber quién está dentro, ¿me entiendes, Teresa? Ella asintió, intimidada por la dureza de su tono. Lo siento. Carlos se detuvo frente a ella. Su mirada era tan intensa que Teresa apenas podía sostenerla. Anabel es peligrosa. Se alimenta del escándalo. Y tú eres un blanco fácil para ella. Teresa tragó saliva. ¿Por qué haría algo así? Porque yo no la quise, respondió él con voz grave. Y ahora busca venganza en ti. Las palabras la dejaron helada. El corazón le golpeaba el pecho con fuerza. ¿Usted y ella? Carlos no respondió de inmediato. Cerró los ojos, como si cargara con un peso antiguo. Hubo algo, hace años. Pero terminó. Ella nunca lo aceptó. Teresa bajó la cabeza. No sabía por qué, pero aquello le dolió más de lo que esperaba. Carlos, notando su incomodidad, dio un paso atrás. No tienes nada que temer. Yo no dejo que nadie toque lo que es mío. Esa última frase, dicha con firmeza, hizo que un calor extraño recorriera el cuerpo de Teresa. No sabía si debía sentirse protegida o atrapada. Los días siguientes fueron una mezcla de ilusión y miedo. Teresa seguía preparándose para su posible audición en Viena, mientras las amenazas veladas de su familia y la sombra de Anabel pesaban sobre ella. Una tarde, al regresar de la universidad, encontró a su hermano Javier esperándola en la puerta del edificio. Teresa, dijo él, sonriendo con falsa alegría. ¿Qué haces aquí? Preguntó ella, alarmada. Solo quería verte. Además, necesito un favor. Javier, no. Escucha, la interrumpió él, bajando la voz. Me metí en un lío. Debo dinero, mucho dinero, y esos tipos no son de fiar. Si no pago pronto, me van a destrozar. Teresa lo miró horrorizada. ¿Y qué esperas que haga yo? Tú vives con un millonario, ¿no? Consigue que te dé algo. Un préstamo, lo que sea. ¿Estás loco? Javier la agarró del brazo con fuerza. Si no me ayudas, nos hundiremos todos. ¿Quieres que mamá sufra por mi culpa? Teresa sintió el corazón desgarrarse. Su hermano siempre había sido un problema, pero seguía siendo su hermano. Déjame pensarlo, dijo apenas audible. Él sonrió, besándole la frente como cuando eran niños. Sabía que no me fallarías. Y se marchó, dejándola con el alma hecha pedazos. Esa noche, al contarle a Carlos lo ocurrido, él explotó. No. Su voz retumbó en la sala. No vas a darles ni un céntimo más. Es mi hermano, murmuró ella. Tu hermano es un parásito. Y si lo ayudas, solo se hundirá más. Teresa lo miró con lágrimas en los ojos. No entiende que son mi familia. Carlos respiró hondo, conteniendo su rabia. Entiendo mejor que tú. La sangre no justifica la destrucción. Y si insistes en sostenerlos, terminarás perdiéndolo todo. El silencio entre ambos se volvió insoportable. Teresa se encerró en su habitación, llorando en silencio. Amaba a su familia, pero también sabía que Carlos tenía razón. Hasta donde estaba dispuesta a sacrificar su propia vida por ellos. Mientras tanto, Anabel Ruiz ya había conseguido lo que quería, fotografías de Teresa entrando y saliendo del apartamento de Carlos. En pocas semanas, esos rumores estallarían como dinamita en los círculos sociales de Madrid. Y Teresa, sin saberlo, estaba a punto de convertirse en el centro de un escándalo que podía destruir tanto su sueño en Viena como la protección de Carlos. El lunes amaneció con un aire extraño en la ciudad. Teresa lo sintió apenas encendió su teléfono, mensajes, notificaciones, llamadas perdidas. Sus compañeras de clase le habían escrito con frases entrecortadas y llenas de signos de exclamación. ¿Es verdad lo que dicen? Saliste en una revista. Teresa, ¿qué está pasando? Con el corazón latiendo a toda velocidad, abrió uno de los enlaces que le habían enviado. Y ahí estaba, una fotografía en portada de una revista digital, donde se la veía caminando junto a Carlos, entrando en un restaurante elegante. El titular la golpeó como una bofetada. La misteriosa joven que conquistó al implacable Carlos Jiménez. El artículo estaba lleno de insinuaciones venenosas, que venía de una familia pobre, que se aprovechaba del dinero de Carlos, que había manipulado para vivir en su apartamento. Y, para colmo, mencionaban de manera ambigua que su hermano tenía problemas con gente peligrosa. Teresa sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo podían saber eso? Cuando Carlos llegó esa mañana al apartamento, la encontró hecha un mar de lágrimas en el sofá, el portátil abierto mostrando la noticia. Él no pareció sorprendido. Cerró el ordenador con calma, como si no quisiera que las letras hirientes siguieran clavándose en ella. Te advertí de Anabel, dijo con voz firme. Me están destrozando, gritó Teresa, con desesperación. Dicen que soy una cazafortunas. ¿Qué manipulo? ¿Qué? Mienten, la interrumpió Carlos. Y los que importan lo saben. Pero todos van a leerlo. Mis profesores, mis compañeros, la gente en la calle. ¿Cómo voy a mirarles a los ojos? Carlos se inclinó hacia ella, sujetándole el rostro con ambas manos. Mírame a mí. Yo sé quién eres.
Y no voy a dejar que nadie te derrumbe. Sus palabras fueron como un salvavidas en medio del naufragio. Teresa sollozó, pero se aferró a la intensidad de esa mirada. Sin embargo, la tormenta mediática no se detuvo. Durante toda la semana, nuevas, exclusivas, aparecieron en los portales de noticias. Cada fotografía de Teresa se convertía en combustible para los rumores. Los periodistas comenzaron a rondar la universidad. Una tarde, al salir de clase, varios reporteros la acorralaron con micrófonos. ¿Es cierto que Carlos Jiménez la mantiene económicamente? ¿Cómo se conocieron? ¿Está usted enamorada de él o es solo interés? Los flashes la cegaban, las preguntas eran cuchillos. Teresa intentó abrirse paso, pero el acoso era insoportable. De repente, una figura alta y elegante se abrió paso entre la multitud, era Carlos. Sin decir una palabra, la tomó de la mano y la condujo hacia su coche, con la misma seguridad de un general sacando a alguien del campo de batalla. Los periodistas gritaban, pero ninguno se atrevió a interponerse en su camino. Ya dentro del coche, Teresa temblaba. No puedo más, susurró. Carlos apretó su mano. No estás sola. Esa noche, en el apartamento, la discusión inevitable surgió. ¿Ves lo que pasa?, dijo Carlos, paseándose por la sala. Te advertí que tu familia y mis enemigos usarían cualquier cosa para destruirte. ¿Y qué se supone que haga, esconderme para siempre?, replicó Teresa, alzando la voz por primera vez. Carlos se detuvo, sorprendido por su valentía. Quiero luchar por mi sueño, continuó ella. Quiero presentarme a esa audición en Viena. No voy a dejar que me encierren en un rincón como si fuera culpable de algo. Él la observó en silencio. Luego, despacio, asintió. Entonces lucha. Pero no lo harás sola. Los días siguientes, Carlos puso en marcha toda su maquinaria para protegerla. Abogados, comunicados de prensa, un equipo de seguridad discreto que la acompañaba cuando iba a la universidad. Poco a poco, la intensidad del escándalo comenzó a disminuir. Pero el precio era alto, Teresa sentía que su vida ya no le pertenecía. No podía caminar por la calle sin sentir miradas, no podía entrar a clase sin escuchar murmullos. Una tarde, mientras practicaba en la sala de música, el profesor que le había hablado de Viena se le acercó con un sobre en la mano. Esto llegó para ti, dijo con una sonrisa. Era una carta oficial del Conservatorio de Viena, la invitaban formalmente a la audición. Teresa se quedó sin aliento. Lo lograste, murmuró el profesor. Ahora depende de ti. Esa noche, Teresa mostró la carta a Carlos. Él la sostuvo entre sus manos, leyendo cada palabra con detenimiento. Felicidades, dijo finalmente, aunque su voz sonaba grave. Esto puede cambiar tu vida. Teresa lo miró con nerviosismo. ¿Está contento por mí? Carlos guardó silencio unos segundos antes de responder. Estoy orgulloso de ti, pero también preocupado. Preocupado. Viena es otra liga, Teresa. Allí no podré protegerte de los buitres. Tendrás que enfrentarte sola. Ella respiró hondo. Entonces aprenderé a volar sola. Carlos la observó como si en ese momento viera a otra mujer, ya no la muchacha asustada que rescató, sino alguien que empezaba a forjar su propio destino. Mientras tanto, en un café elegante del centro, Anabel Ruiz hojeaba un periódico con gesto de satisfacción. Frente a ella, Javier bebía nerviosamente un refresco. ¿Estás segura de que me ayudará?, preguntó él, mirando alrededor. Claro, contestó Anabel, con su sonrisa envenenada. Siempre que sigas mis instrucciones. Yo solo necesito el dinero. Y yo solo necesito tu colaboración. Nadie mejor que un hermano resentido para hundir a una chica ingenua. Javier dudó, pero el brillo del sobrelleno de billetes sobre la mesa disipó sus escrúpulos. ¿Qué quiere que haga? Anabel inclinó la cabeza, susurrando planes que harían temblar a Teresa si pudiera escucharlos. De regreso en el apartamento, Teresa practicaba con su violonchelo. La melodía llenaba la sala con una dulzura melancólica. Carlos la observaba desde la puerta, en silencio. Había algo en ella que lo desarmaba, que derribaba los muros de hielo que había construido durante años. Cuando terminó, Teresa levantó la vista y se sonrojó al verlo allí. ¿Le gustó? Carlos se acercó despacio, sin apartar los ojos de ella. No recuerdo la última vez que algo me gustó tanto. El aire se volvió pesado, cargado de tensión. Por un instante, pareció que el mundo entero desaparecía, y solo quedaban ellos dos, atrapados en esa mirada que decía más que 1000 palabras. Pero Carlos se contuvo. Dio media vuelta y salió de la sala, dejando a Teresa con el corazón latiendo desbocado. El calendario avanzaba con rapidez, y la fecha de la audición en Viena se acercaba cada vez más. Para Teresa, cada día era un torbellino de emociones, ilusión, miedo, ansiedad, esperanza. Se levantaba temprano, asistía a clases, practicaba con su violonchelo hasta que los dedos le dolían y, al caer la noche, luchaba contra la maraña de pensamientos que le robaban el sueño. Carlos observaba todo en silencio. Admiraba su disciplina, pero también le preocupaba el peso que cargaba. Había momentos en los que deseaba decirle que dejara todo, que no se arriesgara, que se quedara con él. Pero algo dentro de él, quizás esa parte que todavía creía en los sueños, se lo impedía.
Una tarde, mientras practicaba en la sala del apartamento, Teresa notó que Carlos entraba sin hacer ruido. Lo miró con una sonrisa cansada. ¿Molesto mucho con mi música? Molestar no es la palabra, respondió él, acercándose despacio. Llenas la casa de vida. Teresa bajó la mirada, sintiendo un calor en el pecho. A veces siento que esta no es mi casa, sino solo un lugar prestado. Carlos frunció el ceño. Mientras estés aquí, es tu casa. Hubo un silencio cargado, roto solo por el latido acelerado de Teresa. Gracias, Carlos, susurró ella. No sabe lo que significa para mí. Él dio un paso más cerca, como si algo lo empujara. Por un instante, pareció que la distancia entre ellos iba a desaparecer, pero entonces el teléfono de Carlos sonó. La realidad volvió de golpe. Él se apartó con brusquedad y contestó la llamada, dejando a Teresa con un nudo en la garganta. Esa noche, mientras él trabajaba en su despacho, Teresa recibió un mensaje inesperado en su móvil. Era de un número desconocido. Tu familia corre peligro. Si quieres ayudarlos, ven mañana a las 6 de la tarde al Café El Retiro. No le digas nada a Carlos. Teresa sintió un escalofrío. El mensaje era corto, pero suficiente para encender todas sus alarmas. ¿Sería Javier? ¿O alguien que intentaba manipularla? Dudó en contárselo a Carlos, pero las palabras finales, no le digas nada, la hicieron vacilar. No quería que él pensara que desconfiaba de su protección. Y si realmente se trataba de su familia, no podía ignorarlo. Al día siguiente, después de sus clases, Teresa fue al Café El Retiro. Era un lugar pequeño, escondido en una calle secundaria. Al entrar, vio a su hermano Javier sentado en una mesa, nervioso, con las manos entrelazadas. Teresa, dijo él, levantándose. ¿Qué haces aquí?, preguntó ella, sentándose frente a él. Javier se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Necesito tu ayuda. Los hombres a los que debo dinero ya no tienen paciencia. Si no pago esta semana, no solo me harán daño a mí, también a mamá. ¿Qué quieres que haga? Sabes que no tengo dinero. Pero vives con un millonario. Solo pídele un préstamo. Dile que es para tus estudios, lo que sea. No puedo hacer eso, replicó Teresa, indignada. Carlos no es un cajero automático. Javier la miró con desesperación. Prefieres vernos destrozados, vas a elegirlo a él antes que a tu propia familia. Teresa se quedó helada. Las palabras la desgarraron por dentro. No es eso. Entonces demuéstralo, insistió él. Consigue el dinero. Teresa bajó la mirada, con lágrimas en los ojos. No sé qué hacer. Antes de que pudiera seguir, una figura elegante apareció en la mesa contigua. Teresa levantó la vista y se encontró con la sonrisa venenosa de Anabel Ruiz. ¡Qué reunión tan tierna!, dijo, entrelazando los dedos. Hermana sacrificada, hermano desesperado, casi parece una novela barata. Teresa se levantó de golpe. ¿Qué hace usted aquí? Observar, respondió Anabel con calma. Y ofrecer soluciones. Miró a Javier con burla. Tu hermano ya aceptó mi ayuda una vez, ¿por qué no hacerlo de nuevo? Teresa sintió que el piso se movía bajo sus pies. Javier, ¿qué hiciste? Él no pudo sostenerle la mirada. Solo quería protegerte. Anabel sonrió, disfrutando del caos. Querida Teresa, puedes fingir todo lo que quieras, pero en el fondo sabes que estás atrapada. Tarde o temprano, tus sueños se derrumbarán. Y cuando eso pase, yo estaré ahí para recordarte que nunca perteneciste a nuestro mundo. Teresa no soportó más. Salió corriendo del café, con el corazón en pedazos. Cuando regresó al apartamento, Carlos la esperaba. Su expresión era sombría. ¿Dónde estabas? Teresa dudó, mordiéndose el labio. Con mi hermano. Carlos apretó la mandíbula. ¿Qué quería esta vez? Dinero. Como siempre. Él cerró los ojos, respirando hondo. Y dime la verdad, Teresa, ¿viste a alguien más? Ella bajó la mirada. Anabel. El rostro de Carlos se endureció. Te lo advertí. Ella está detrás de todo esto. Y tu hermano se ha convertido en su cómplice. Teresa lo miró horrorizada. No. Javier no haría eso. Lo está haciendo, interrumpió Carlos, con voz cortante. Y si no abres los ojos, terminarás arrastrada con él. Las lágrimas brotaron de los ojos de Teresa. ¿Por qué todo tiene que ser tan difícil? Carlos la tomó de los hombros con firmeza, obligándola a mirarlo. Porque el mundo es cruel. Y si no aprendes a luchar, te devorará. Por primera vez, Teresa sintió miedo. No de Carlos, sino de la realidad que él describía. Un mundo donde los lazos de sangre podían convertirse en cadenas y donde los enemigos se escondían tras sonrisas perfectas. Esa noche, sola en su habitación, Teresa abrió la carta del conservatorio una vez más. Pasó los dedos por las palabras impresas, como si buscara fuerzas en ellas. Viena significaba libertad, pero también significaba dejar atrás todo, a su madre, a su hermano, y a Carlos. Se miró en el espejo. La chica que veía ya no era la misma que había llegado tímida y desesperada al apartamento. Era alguien distinta, marcada por las pruebas, pero también más fuerte. Lo lograré, susurró. Pase lo que pase. Lo que no sabía era que, en ese mismo momento, Anabel estaba preparando su golpe más fuerte.
Un plan que no solo pondría en peligro su reputación, sino también la vida que había empezado a construir al lado de Carlos. El amanecer llegó gris, cubriendo Madrid con una luz tenue. Teresa apenas había dormido. Se levantó con los ojos hinchados y las manos temblorosas. El eco de las palabras de Javier seguía golpeándole la mente: prefieres verlo a él antes que a tu propia familia. Mientras preparaba un café, pensaba en lo imposible de su situación. Carlos era su apoyo, el hombre que la había rescatado cuando todo parecía perdido. Pero Javier era sangre de su sangre. ¿Cómo podía elegir entre ambos? La voz profunda de Carlos rompió su espiral de pensamientos. No puede seguir así, Teresa. Ella se giró, encontrándolo en el umbral de la cocina. Estaba impecablemente vestido, pero su expresión revelaba cansancio. ¿Así como?, preguntó ella, a la defensiva. Con miedo, dividida. Él se acercó, apoyando una mano en la mesa. Tienes que decidir en quién confías. Teresa tragó saliva. Confío en ti, pero no puedo abandonar a mi hermano. Carlos suspiró, apartando la mirada hacia la ventana. El problema es que él ya te abandonó a ti. Ese mismo día, Teresa asistió a sus clases de música. Intentó concentrarse en la partitura, pero sus pensamientos vagaban. La audición en Viena estaba a pocos días y, sin embargo, la sombra de Javier y Anabel oscurecía todo. Al salir del conservatorio, encontró a Javier esperándola en la calle. Estaba despeinado, con ojeras marcadas. Necesito hablar contigo, dijo, casi suplicante. Javier, ya no puedo más, respondió Teresa, agotada. Anabel te está usando, no lo entiendes. Él miró al suelo. Sé que cometí errores, pero ella me prometió una salida. Solo necesito una oportunidad. ¿A costa de Carlos, de mí? El silencio de Javier fue respuesta suficiente. Teresa sintió que el corazón se le partía en dos. Hermano, no puedo seguir cargando con tus deudas. Se dio la vuelta y se marchó, dejando a Javier hundido en su propia desesperación. Mientras tanto, Anabel avanzaba con su plan. Había contratado a un paparazzi para seguir a Teresa y obtener fotografías comprometedoras. Su idea era simple: destruir la reputación de la joven, hacerla ver como una trepadora interesada que utilizaba a Carlos para llegar al dinero y la fama. Una noche, en un evento benéfico organizado por la Fundación Ruiz, Teresa acompañó a Carlos. Estaba deslumbrante con un vestido azul oscuro que resaltaba su elegancia natural. Aunque intentaba sonreír, por dentro estaba nerviosa. Sabía que Anabel rondaba, aunque no la veía. Los flashes no tardaron en comenzar. Fotógrafos y periodistas los acosaban con preguntas. Carlos, acostumbrado a la prensa, respondía con calma. Teresa, en cambio, se sentía atrapada. En un momento, Carlos la tomó de la mano y la llevó al balcón para que respirara. Ignóralos, le dijo suavemente. Lo único que importa es lo que hay entre tú y yo. Ella lo miró, y en sus ojos brilló una sinceridad que la desarmó. Por un instante, el mundo desapareció. Pero ese mismo instante fue inmortalizado por la cámara de un paparazzi oculto, una fotografía de Carlos y Teresa tomados de la mano, mirándose como si compartieran un secreto. Para cualquiera sería una imagen romántica. En manos de Anabel, era un arma. Al día siguiente, los titulares explotaron. Joven estudiante conquista al empresario más frío de Madrid. ¿Amor verdadero o estrategia para entrar en la élite? Teresa despertó con el móvil vibrando sin parar. Mensajes de compañeras, profesores, incluso de desconocidos, llenaban sus redes con comentarios crueles. Con el rostro desencajado, bajó al despacho de Carlos. «Mira lo que están diciendo», exclamó, mostrándole la pantalla. Él la observó con serenidad. «No les des poder, Teresa. Son solo palabras. Pero me pintan como una cazafortunas, me arruinan la audición». Carlos se levantó, rodeando el escritorio. La sujetó de los brazos con firmeza. «Escúchame. Todo esto es parte del juego de Anabel. Quiere verte caer antes de que vueles». Los ojos de Teresa se llenaron de lágrimas. «¿Y si lo logra?». Carlos acarició su mejilla. «No lo hará mientras yo esté aquí». Esa misma tarde, recibió una llamada inesperada del conservatorio. La directora de la audición quería hablar con ella. «Señorita Morales», dijo la mujer al otro lado de la línea, «hemos visto ciertos rumores en la prensa. Quiero que sepa que lo único que valoraremos en Viena es su talento, no lo que digan los periódicos». Teresa casi rompe a llorar de alivio. «Gracias, de verdad. No sabe cuánto significa para mí». Colgó con una renovada determinación. Pero la calma duró poco. Esa noche, Javier irrumpió en el apartamento. Estaba fuera de sí, con la mirada desorbitada. «Teresa, tienes que venir conmigo». Carlos se interpuso de inmediato. «¿Qué estás haciendo aquí?». «No me hables como si fuera un criminal», gritó Javier. «Anabel quiere algo grande. Está planeando un escándalo en tu evento de Viena. Van a sabotear la audición». Teresa se heló. «¿Qué?». «Lo escuché de ella misma. Si no consigue destruirte en la prensa, lo hará en el escenario». Carlos lo miró con desconfianza. «¿Y ahora vienes a advertirnos, después de todo lo que has hecho?». Javier apretó los puños, desesperado. «Lo sé, he sido un imbécil. Pero no quiero que mi hermana pague por mis errores.
Teresa lo miró, con el corazón dividido entre el dolor y la esperanza. ¿De verdad me dices la verdad esta vez? Él asintió, con lágrimas en los ojos. Carlos permaneció en silencio, analizando la situación. Finalmente habló con frialdad. Si esto es cierto, no podremos enfrentarlo solos. Y en ese instante, Teresa entendió que el camino hacia Viena no solo sería una prueba de su talento, sino una batalla contra enemigos que harían lo imposible por derrumbarla. El aeropuerto de Barajas estaba lleno de viajeros apresurados, maletas rodando y voces en varios idiomas. Teresa caminaba junto a Carlos, con su estuche de violonchelo colgado al hombro. A pesar de la multitud, sentía que todo el mundo la observaba, que cada mirada era un juicio disfrazado. Respira, le susurró Carlos mientras avanzaban hacia la sala VIP. Solo mira hacia adelante. Ella intentó sonreír, pero las dudas la acosaban. ¿De verdad podía dar ese gran salto con la prensa en su contra y Anabel conspirando? En la sala privada, Javier los esperaba. Estaba distinto, más sobrio, con el cabello peinado y una expresión seria. Sin embargo, Teresa lo recibió con desconfianza. Si vuelves a mentirme, no tendré fuerzas para perdonarte, le advirtió. Lo sé, contestó él, bajando la cabeza. Por eso estoy aquí, para demostrar que esta vez hablo en serio. Carlos lo observaba como un halcón, analizando cada gesto. Si intentas algo contra Teresa en Viena, te aseguro que no habrá segunda oportunidad. Javier tragó saliva y asintió. El vuelo despegó con puntualidad. Durante las horas en el aire, Teresa intentó concentrarse en sus partituras, repasando cada nota, cada transición. Pero en su mente no dejaba de escuchar la voz de Anabel, fría, calculadora, prometiendo su destrucción. Miró a Carlos, sentado a su lado, con los auriculares puestos revisando documentos en su portátil. Su sola presencia la calmaba, pero también le recordaba cuánto dependía de él. ¿Sería capaz de brillar por sí misma en Viena, sin que el mundo pensara que todo se debía al respaldo de aquel poderoso empresario? Al llegar a Austria, los recibieron representantes del conservatorio. Teresa quedó fascinada con la ciudad, los edificios barrocos, las avenidas elegantes, la música que parecía flotar en cada esquina. Viena era un sueño hecho realidad, y sin embargo, el peso de la presión la hacía caminar con pasos medidos, como si temiera que todo se derrumbara en cualquier momento. La noche anterior a la audición, Carlos la llevó a cenar en un restaurante pequeño, lejos del bullicio de los turistas. El ambiente era íntimo, con velas en las mesas y música de piano de fondo. ¿Sabes qué veo en ti, Teresa?, preguntó Carlos, mientras giraba su copa de vino. Coraje. Más del que he visto en muchos empresarios, incluso en mí mismo. Ella lo miró sorprendida. ¿Coraje? Si me paso los días temblando de miedo. Carlos negó con la cabeza. El miedo no es lo opuesto al coraje. El coraje es avanzar a pesar del miedo. Y eso es lo que haces cada día. Esas palabras se clavaron en el corazón de Teresa. Por primera vez, empezó a creer que quizás no estaba tan rota como pensaba. La mañana de la audición llegó con un cielo despejado y un aire frío que cortaba la piel. Teresa se vistió con un sencillo vestido negro, elegante pero sin ostentación. Javier insistió en acompañarla, alegando que quería protegerla de cualquier intento de sabotaje. Carlos, en cambio, se quedó en el hotel para preparar un encuentro de negocios, prometiéndole que estaría allí apenas comenzara su turno. En el teatro, el ambiente era solemne. Jóvenes talentos de distintos países esperaban su turno, cada uno con rostros tensos y manos sudorosas. Teresa se sentó en una esquina, abrazando su estuche de violonchelo como si fuera un escudo. «Recuerda lo que dijo la directora», le susurró Javier. «Solo van a escuchar tu música». Ella asintió, aunque la ansiedad le oprimía el pecho. De pronto, un hombre se acercó con una credencial del evento. «Señorita Morales, alguien quiere entregarle esto». Le extendió un sobre blanco. Teresa lo tomó con manos temblorosas y lo abrió. Dentro había una nota escrita con tinta roja. «Puedes tocar, pero será tu última vez. Esta ciudad no es para ti». El corazón de Teresa dio un vuelco. Reconoció de inmediato la mano de Anabel. «Es ella», susurró. «Está aquí, lo sé». Javier miró alrededor nervioso. «Tranquila, vamos a encontrarla». Pero Teresa apenas escuchaba. Sus dedos se cerraron con más fuerza sobre el sobre arrugado. «No me va a vencer», pensó. «No esta vez». Su nombre fue llamado. Caminó hacia el escenario con pasos firmes, aunque por dentro sentía que se desplomaba. El teatro estaba lleno, los jueces observaban con frialdad, y entre las luces del público, creyó distinguir la silueta de Anabel. Colocó el violonchelo frente a ella, cerró los ojos y respiró hondo. Entonces recordó las palabras de Carlos: «El coraje es avanzar a pesar del miedo». Con un movimiento decidido, comenzó a tocar. Las primeras notas llenaron el teatro como un río cristalino. La música fluyó de sus dedos con una fuerza que sorprendió incluso a Teresa. Todo lo que había sufrido, todas las humillaciones, los insultos, el miedo, todo se transformó en melodía. La sala quedó en silencio absoluto. Cada arco sobre las cuerdas parecía contar su historia: la chica pobre que fue humillada en un sótano, la hermana que nunca dejó de luchar, la mujer que aprendió a amar a pesar de las cicatrices.
Cuando la última nota se desvaneció, hubo unos segundos de silencio que parecieron eternos. Luego, un aplauso ensordecedor estalló en la sala. Los jueces intercambiaron miradas, asintiendo discretamente. Teresa, con lágrimas en los ojos, inclinó la cabeza en señal de respeto. Había dado lo mejor de sí. Al salir del escenario, encontró a Carlos esperándola entre bambalinas. Sus ojos, normalmente fríos, brillaban con un orgullo indescriptible. «Lo lograste», susurró, abrazándola con fuerza. Ella se hundió en sus brazos, sintiendo que por fin, después de tanto dolor, estaba donde debía estar. Pero en medio de esa emoción, una sombra se cernía. Porque entre el público, efectivamente, estaba Annabel. Y en su mirada oscura había una promesa: aquello no había terminado. El eco de los aplausos aún vibraba en los oídos de Teresa cuando salió del teatro. El aire frío de Viena le golpeó el rostro, devolviéndola a la realidad. Había triunfado en el escenario, sí, pero algo dentro de ella le decía que la batalla apenas comenzaba. Carlos la rodeaba con su presencia imponente, protegiéndola del enjambre de periodistas que intentaba acercarse. Javier, nervioso, lo seguía de cerca. «Señorita Morales, unas palabras para la prensa», gritó un reportero en alemán. «¿Cómo se siente al ser la acompañante del empresario Carlos Jiménez?», preguntó otro en español, con la voz cargada de insinuación. Teresa apretó los labios, evitando responder. No quería que su música quedara opacada por rumores. Carlos puso fin a la tensión con un gesto autoritario. «No habrá declaraciones hoy. Retírense». Su tono no admitía réplica. Los guardias de seguridad abrieron paso hasta la limusina que esperaba en la entrada. Una vez dentro, Teresa soltó un suspiro entrecortado. «Carlos, ¿crees que los jueces tomarán en serio mi interpretación, a pesar de todo lo que circula en los periódicos?» Él la miró con serenidad. «Te aseguro que hoy no vieron a una acompañante. Vieron a una artista. Y eso nadie puede quitártelo». Javier asintió con entusiasmo. «Estuvieron maravillados, Teresa. Yo lo vi. Y te juro que Annabel estaba furiosa entre el público». El nombre de su rival le heló la sangre. Si estaba aquí, significa que no va a detenerse. Carlos le tomó la mano con firmeza. «Entonces que lo intente. No sabe con quién se enfrenta». Esa misma noche, en un lujoso hotel de Viena, Annabel observaba las noticias en su tableta. Los titulares eran claros. «Joven española deslumbra en audición internacional». «El talento de Teresa Morales conquista Viena». La furia le consumía. Había invertido dinero, contactos y artimañas para hundir a Teresa, y aún así la muchacha salía fortalecida. «¿Cómo es posible?», murmuró, golpeando la mesa con la palma. Un hombre a su lado, trajeado y de semblante frío, la observó sin inmutarse. «Le advertí que subestimaba a Carlos Jiménez. Con el de su lado, esa chica es intocable». Annabel apretó los dientes. «Entonces tendremos que atacar por donde más les duele, la confianza». Al día siguiente, Teresa recibió la confirmación oficial: había sido seleccionada para presentarse en la gala final del Conservatorio, un evento transmitido en toda Europa. Era la oportunidad de su vida. Saltó de alegría, abrazando a Carlos y a Javier. «Lo conseguí, voy a tocar en la gala». Carlos la alzó entre sus brazos, riendo por primera vez en semanas. «Sabía que lo lograrías». Pero la felicidad se enturbió cuando, horas después, llegó un correo electrónico a la dirección personal de Teresa. El remitente no tenía nombre, solo un asunto inquietante: la verdad sobre Carlos. Con el corazón latiendo rápido, abrió el mensaje. Adentro había varias fotografías. En ellas aparecía Carlos en reuniones privadas con empresarios, intercambiando sobres y estrechando manos. Los ángulos de las imágenes insinuaban algo turbio: corrupción, sobornos, negociaciones ilegales. Teresa sintió un nudo en el estómago. Un mensaje acompañaba las fotos. «¿Sigues creyendo que este hombre es tu salvador? Abre los ojos antes de que te arrastre con él». Temblorosa, mostró el correo a Carlos. Él miró las fotos con calma, luego la observó directamente a los ojos. «Son montajes. Un truco de Annabel». «¿Estás seguro?», preguntó ella, con un hilo de voz. «Teresa, llevo años en los negocios. He hecho enemigos que pagarían fortunas por ensuciar mi nombre. Pero jamás te mentiría». Ella lo escuchaba, pero la inseguridad le carcomía el pecho. La nota de Annabel, las fotos, el pasado oscuro del que apenas sabía, ¿y si realmente no conocía al hombre que tenía frente a ella? Esa noche no pudo dormir. Se levantó y fue al balcón del hotel, mirando las luces de Viena. Javier se le acercó en silencio. «¿Qué pasa?», preguntó él, con voz suave. «A veces siento que no sé quién es Carlos en realidad». Javier se encogió de hombros. «Yo tampoco lo conozco mucho, pero te diré algo: cuando estaba hundido, él fue el único que no me dio la espalda. Y no tenía ninguna obligación de ayudarme». Teresa lo miró sorprendida. «¿Carlos te ayudó?». «Sí. Antes de venir aquí. Me dio dinero para pagar a unos tipos que me estaban persiguiendo por deudas. Pero me hizo prometer que no volvería a meterme en problemas». El corazón de Teresa dio un vuelco. Él incluso ayudó a Javier, y yo dudando de su integridad. Se dio cuenta de que la jugada de Annabel estaba funcionando: sembrar desconfianza.
Al día siguiente, mientras Teresa ensayaba en el conservatorio, una mujer elegante se le acercó. Era la asistente de uno de los jueces. Señorita Morales, me han pedido que le entregue esto. Era otro sobre blanco. Dentro había una sola hoja. Si subes a ese escenario en la gala, arrastrarás a Carlos a la ruina. Decide, tu éxito o su caída. Las letras parecían un veneno que se expandía en su mente. Cuando salió del ensayo, Carlos la esperaba. Ella lo miró con ojos llenos de confusión y miedo. ¿Qué debo hacer? Si toco, dicen que te destruirán. Carlos apretó su mandíbula, serio. Eso es exactamente lo que quieren, que renuncies a tu sueño por protegerme. Pero no puedo permitir que te hundan por mi culpa. Él tomó su rostro entre las manos, con ternura pero también con firmeza. Teresa, escucha. Yo puedo enfrentarme a mis enemigos. Pero si dejas de tocar, si dejas que te roben lo que amas, eso sí sería mi verdadera derrota. Ella cerró los ojos, dejando que sus palabras calaran hondo. Sabía que Anabel no se detendría. Pero también sabía que, si no luchaba por su música, todo lo que había soportado sería en vano. La decisión estaba tomada. Entonces tocaré, dijo al fin, con voz firme. Pase lo que pase. Carlos sonrió levemente, orgulloso. Eso es lo que quería escuchar. Sin embargo, ambos sabían que la gala final no sería solo un concierto. Sería un campo de batalla. El gran auditorio de Viena estaba iluminado con lámparas de cristal que reflejaban destellos dorados en cada rincón. Era un templo de música, historia y prestigio. Las butacas estaban repletas de diplomáticos, empresarios, críticos y amantes de la música clásica de toda Europa. En los pasillos, las conversaciones se mezclaban en un murmullo elegante, cargado de expectativas. Todos sabían que la gala final del conservatorio no era un simple concierto, era una puerta al futuro para los pocos elegidos que se atrevían a pisar ese escenario. Tras bambalinas, Teresa respiraba con dificultad. Tenía las manos heladas, a pesar de los guantes que usaba para calentar los dedos. Su violonchelo descansaba en su regazo como un compañero silencioso. Javier se acercó, colocando una mano en su hombro. No dejes que las amenazas te detengan. Ellos quieren asustarte, pero tú tienes la fuerza. Ella lo miró, con lágrimas contenidas. Tengo miedo, Javier. Miedo de fallar, miedo de perderlo todo. El miedo solo significa que lo que vas a hacer vale la pena, respondió él con una sonrisa torpe pero sincera. Carlos apareció unos segundos después. Estaba vestido con un traje negro impecable, irradiando autoridad y calma. Su sola presencia le dio a Teresa una oleada de seguridad. El público está lleno de buitres, advirtió en voz baja. Empresarios que odian lo que represento, periodistas buscando un escándalo, incluso algunos jueces que se dejaron comprar por Anabel. Teresa tragó saliva. ¿Y aún así quieres que toque? Quiero que brilles más que todos ellos, contestó él sin dudar. Porque eso será tu victoria, y la mía también. El presentador anunció su nombre con voz solemne. Con ustedes, desde España. Teresa Morales. Los focos se encendieron, y un silencio reverente llenó la sala. Teresa caminó hacia el centro del escenario con pasos medidos. Sentía cada mirada como una daga en la espalda. El eco de las amenazas resonaba en su mente: si subes a ese escenario, arrastrarás a Carlos a la ruina. Se sentó, acomodó el violonchelo y cerró los ojos por un instante. Recordó las palabras de Carlos: yo puedo enfrentarme a mis enemigos. Pero si dejas de tocar, eso sí sería mi verdadera derrota. Respiró hondo, levantó el arco y dejó que la música hablara. Desde la primera nota, algo cambió en el ambiente. El auditorio entero quedó atrapado por la intensidad de su interpretación. No era solo técnica, era alma. Cada vibración de las cuerdas parecía contar una historia, la del sacrificio, la humillación, la esperanza, la resiliencia. Carlos, sentado en primera fila, no apartaba la vista de ella. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores, brillaban con un orgullo silencioso. Sabía que estaba presenciando algo irrepetible. En las sombras del palco lateral, Anabel apretaba los puños con furia contenida. Había planeado un espectáculo de fracaso, y en cambio veía a Teresa elevarse como una diosa frente a la élite europea. No puede ser, murmuró, con los ojos encendidos de rabia. A su lado, el hombre trajeado que la acompañaba le susurró: si el plan falla, pasamos al B. Anabel asintió, con una sonrisa venenosa. La última nota resonó como un suspiro divino, y durante un segundo eterno el auditorio quedó en silencio absoluto. Luego, una ovación ensordecedora estalló. El público se puso de pie, aplaudiendo con entusiasmo, algunos incluso gritando: ¡brava! Teresa, con el corazón desbordado, inclinó la cabeza en señal de gratitud. Lágrimas rodaban por su rostro, pero esta vez eran de victoria. Entre bastidores, fue recibida por Javier, que la abrazó emocionado. Lo lograste, hermana, lo lograste. Pero Carlos fue quien la sostuvo más tiempo, mirándola como si acababa de ver renacer el sol. Nunca en mi vida había sentido tanto orgullo, le susurró. Teresa apoyó su frente en el pecho de él, sintiendo que el mundo podía derrumbarse y aún así estarían bien. Sin embargo, la celebración duró poco. De pronto, en las pantallas del auditorio que transmitían la gala en vivo, aparecieron imágenes inesperadas.
No eran de Teresa en el escenario, sino de Carlos en reuniones privadas, las mismas fotos manipuladas que Anabel había enviado antes. El público murmuró, confundido. Algunos comenzaron a grabar con sus móviles. Una voz en off, alterada digitalmente, se escuchó sobre las imágenes. Este es el verdadero rostro del empresario Carlos Jiménez. Sobornos, tratos oscuros, corrupción. Es este el hombre que protege a la joven Teresa Morales. El escándalo explotó en segundos. Los aplausos se transformaron en cuchicheos, y algunos medios transmitían en vivo el supuesto descubrimiento. Teresa se quedó petrificada, viendo cómo su noche perfecta se teñía de veneno. «Es un montaje», gritó Javier, intentando apagar una de las pantallas. Carlos, sin perder la compostura, tomó la mano de Teresa. «Mírame», le dijo con firmeza. Ella lo miró, con lágrimas de impotencia. «Van a destruirte por mi culpa». «Nadie me destruye sin mi permiso», respondió él, con un brillo desafiante en los ojos. En el palco, Anabel sonrió satisfecha. «Ya está hecho. Aunque la gente aplauda su música, siempre quedará la duda. Y la duda es el veneno más letal». Su acompañante asintió. «Ha sido un golpe maestro». Pero lo que no esperaba era la reacción inmediata de Carlos. Con paso firme, subió al escenario y pidió el micrófono. La confusión se extendió. ¿Qué hacía el empresario interrumpiendo la gala? Carlos se dirigió al público, con voz clara y poderosa. «Muchos de ustedes acaban de ver imágenes proyectadas en estas pantallas. Imágenes manipuladas, diseñadas para manchar mi nombre y, sobre todo, para arruinar el triunfo legítimo de Teresa Morales». Un murmullo recorrió la sala. Carlos levantó la mano, pidiendo silencio. «Yo no vengo a defender mi reputación aquí. Mis batallas legales las enfrentaré en otro lugar. Lo que sí defenderé, y con toda mi fuerza, es a esta mujer», dijo señalando a Teresa, que hoy demostró que el verdadero poder no está en los negocios, ni en el dinero, sino en el talento y en el coraje. El auditorio volvió a aplaudir, esta vez con más fuerza. La prensa captaba cada palabra, cada gesto. Teresa, con el corazón desbordado, entendió que Carlos estaba dispuesto a arriesgarlo todo por ella. Anabel, desde su palco, apretaba los dientes. El plan se le estaba escapando de las manos. Esa noche, mientras salían del auditorio entre vítores y cámaras, Teresa le susurró a Carlos. «Acabas de poner tu carrera en juego por mí». Él la miró con una sonrisa leve. «No me importa lo que pierda, mientras no te pierda a ti». Teresa sintió que el mundo entero desaparecía, y solo quedaban ellos dos, unidos contra todo. Pero, en lo más profundo, sabía que la guerra con Anabel aún no había terminado. Aquella mujer no descansaría hasta verlos caer. La noche después de la gala fue un torbellino. Los periódicos digitales publicaban titulares contradictorios, unos hablaban del triunfo deslumbrante de Teresa, mientras otros repetían las imágenes filtradas que acusaban a Carlos de corrupción. En redes sociales, el debate ardía. ¿Era Carlos un empresario honesto o un manipulador de alto nivel? Algunos criticaban que hubiera subido al escenario, acusándolo de querer protagonismo. Otros lo aplaudían por defender con valentía a Teresa frente a todos. En medio de ese caos mediático, Teresa y Carlos estaban refugiados en el ático del empresario en Viena. Desde el balcón, se veía la ciudad iluminada, pero ninguno de los dos tenía cabeza para disfrutarla. Teresa se paseaba de un lado a otro, con el corazón encogido. «Esto es culpa mía», murmuró con voz apagada. «Si yo no hubiera aceptado tocar en esa gala, ellos no habrían usado esto contra ti». Carlos, sentado en un sillón, la observaba con calma. «Teresa, mírame». Ella se detuvo y levantó los ojos, llenos de lágrimas. «Tú no eres responsable de nada de esto. Quien hizo esa jugada fue Anabel. Y no lo hizo para destruir mi carrera, lo hizo porque no soporta verte brillar». «¿Y si gana?», preguntó ella con un hilo de voz. «¿Y si logra convencer al mundo de que eres culpable?». Carlos se levantó y se acercó a ella. Le tomó las manos con firmeza. «Entonces lucharemos juntos. Prefiero perder mi imperio que perderte a ti». Sus palabras tenían un peso devastador. Teresa lo miró, sorprendida, como si apenas entonces entendiera cuánto estaba arriesgando por ella. La mañana siguiente, la realidad golpeó con fuerza. Un enjambre de periodistas esperaba frente al edificio de Carlos. Los flashes de las cámaras iluminaban la entrada como un amanecer artificial. «Señor Jiménez, ¿qué responde a las acusaciones? ¿Es cierto que manipuló contratos con el gobierno español? ¿Qué relación tiene con Teresa Morales, la joven chelista?». La última pregunta dolió más que todas. Teresa bajó la mirada, nerviosa, mientras los guardaespaldas los escoltaban hasta el coche blindado. Dentro del vehículo, el silencio era sofocante. Javier, que los acompañaba, fue el primero en hablar. «Esto es un circo. Pero si no lo paramos pronto, la reputación de Teresa quedará manchada junto a la tuya, Carlos». «Lo sé», respondió el empresario con seriedad. «Por eso mismo vamos a dar la cara». Teresa lo miró, asustada. «¿Dar la cara? ¿Qué quieres decir?». «Una rueda de prensa», explicó él. «Hoy mismo». El anuncio corrió como pólvora. Esa tarde, las cámaras de todos los noticieros estaban enfocadas en el gran salón de un hotel en Viena. El ambiente estaba cargado de expectación.
Algunos esperaban una confesión, otros un escándalo, y los más morbosos, una ruptura pública entre el empresario y la joven música. Carlos apareció primero, impecable en su traje oscuro. Teresa iba a su lado, vestida con sencillez, pero con la mirada firme, decidida a no dejarlo solo. Los periodistas lanzaron preguntas caóticas, hasta que Carlos levantó la mano y el silencio se impuso. Estoy aquí para responder a los ataques que se lanzaron anoche, empezó con voz grave. Durante la gala más importante de Viena, se intentó manchar la reputación de Teresa Morales usando mi nombre como arma. Se giró un poco hacia ella, y su tono se suavizó. Quiero que quede claro, ella no tiene nada que ver con mis negocios. Lo único que la une a mí es algo que ni la prensa ni mis enemigos pueden manipular. Hubo un murmullo en la sala. Carlos respiró hondo. Lo que la une a mí es el amor. El salón explotó en gritos y flashes. Las preguntas se atropellaban unas a otras. ¿Está confirmando que tienen una relación? ¿Desde cuándo? ¿Y qué dice su familia, señorita Morales? Teresa se aferró al brazo de Carlos, y por primera vez tomó la palabra. No importa lo que digan. No importa lo que inventen. Yo creo en él. Y no voy a dejar que nadie destruya lo que hemos construido. Su voz temblaba, pero sus ojos brillaban de determinación. Esa mezcla de vulnerabilidad y fuerza conquistó incluso a algunos de los periodistas más fríos. Horas más tarde, en un lujoso despacho en Madrid, Anabel lanzaba un vaso de vino contra la pared. «Idiotas, lo han convertido en héroe», gritó a su socio, el hombre trajeado que siempre la acompañaba. Él permaneció sereno. «Tal vez no sea tan malo. A veces, el amor expuesto al público se convierte en un arma de doble filo». Anabel lo miró, desconfiada. «¿Qué quieres decir? Que ahora que todos saben que están juntos, los enemigos de Carlos no dudarán en atacarla a ella para herirlo a él». Una sonrisa venenosa se dibujó en el rostro de Anabel. «Exacto. Si no puedo destruirlo directamente, lo haré a través de ella». Mientras tanto, en Viena, Teresa y Carlos intentaban recuperar un poco de paz en el ático. Pero la calma era un espejismo. El teléfono de Carlos no dejaba de sonar, abogados, socios, inversionistas, políticos. Algunos exigían explicaciones, otros pedían distancia. «Están huyendo como ratas del barco», murmuró él con ironía, dejando caer el móvil sobre la mesa. Teresa lo observaba en silencio. Sabía que cada llamada era un recordatorio de lo mucho que estaba arriesgando. «Carlos», dijo suavemente. «Si mi presencia te está costando todo esto, quizá lo mejor sea que me aparte». Él la miró, incrédulo. «¿Apartarte, después de todo lo que hemos pasado?» «Solo quiero protegerte», susurró ella. Carlos la tomó del rostro con ambas manos. «La única forma en que puedes protegerme es quedándote a mi lado». Ella cerró los ojos, dejándose envolver por su voz firme, casi como una promesa. Pero esa noche, mientras dormían, un sobre anónimo llegó bajo la puerta del ático. Dentro había una sola fotografía, Teresa caminando sola hacia el conservatorio, con un círculo rojo marcado sobre su silueta. Y debajo, un mensaje escrito a mano. «La próxima vez, no será solo una advertencia». El sobre con la fotografía quedó sobre la mesa del ático como una daga invisible, cortando el aire cada vez que Teresa lo miraba. La imagen era simple, pero cargada de un mensaje aterrador. Alguien la vigilaba, alguien estaba dispuesto a ir más allá de las palabras. Carlos sostenía la foto con una mano, y con la otra se frotaba la frente. Sus ojos, habitualmente calculadores, reflejaban furia contenida. «Esto ya no es un juego de amenazas», dijo con voz grave. «Es un ataque directo». Teresa se abrazó a sí misma, sintiendo un frío extraño en la piel. «No siguen, Carlos. Cada paso que doy, lo saben». Él se acercó de inmediato y la rodeó con sus brazos. «No voy a permitir que te toquen. Te lo juro por mi vida». Javier, que también había visto la fotografía, estaba rojo de rabia. «Hay que denunciar esto ya mismo», gritó. «La policía tiene que intervenir». Carlos negó con la cabeza. «¿Y qué dirán? Que es una simple foto, un simple anónimo. Para ellos será solo un papel sin pruebas». «Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Esperar a que cumplan su amenaza?», replicó Javier. El silencio que siguió fue pesado. Carlos miró a Teresa, y en sus ojos ella vio la verdad, estaba dispuesto a ir más allá de la ley para protegerla. Al día siguiente, Carlos activó un círculo cerrado de seguridad. Hombres de confianza, exmilitares y expertos en vigilancia comenzaron a custodiar cada movimiento de Teresa. Aún así, ella se sentía atrapada, como un pájaro enjaulado. «No puedo vivir así», le confesó una mañana, mientras desayunaban. «No puedo ensayar, no puedo caminar tranquila, no puedo ni respirar sin que alguien me siga». Carlos la miró con un dolor silencioso. «Lo sé. Pero prefiero que me odies por encerrarte a que algún día no pueda perdonarme por no haberte protegido». Ella suspiró, sabiendo que no había respuesta fácil. La tensión alcanzó un nuevo nivel cuando, en una de sus clases en el conservatorio, Teresa recibió un ramo de flores. No llevaba tarjeta, solo un papel doblado entre los pétalos. «Ni tus notas podrán salvarte cuando apaguemos tu voz». Teresa dejó caer el papel, temblando. Sus compañeros la miraron confundidos, pero ella salió corriendo del aula con el corazón acelerado.
Carlos llegó minutos después, tras recibir la llamada de Javier. Al ver las flores, su rostro se endureció. Es Anabel. No hay duda. ¿Y qué haremos?, preguntó Teresa, con lágrimas en los ojos. La enfrentaremos, respondió él con un tono que no admitía discusión. Esa misma noche, Carlos organizó un encuentro secreto. Llamó a un contacto de confianza en Madrid, alguien que conocía los movimientos de Anabel. El lugar elegido fue un antiguo almacén en las afueras de Viena. Teresa insistió en acompañarlo, pero él fue tajante. No. Esta vez no. Quiero que te quedes con Javier. No soy una niña a la que tienes que esconder, protestó. Estoy en esto contigo. Carlos la miró, dudando. Finalmente, cedió. Está bien. Pero no te separes de mí ni un segundo. El almacén estaba iluminado apenas por unas lámparas colgantes. El contacto de Carlos, un hombre de mediana edad con rostro curtido por la vida, los esperaba. Sé que Anabel no actúa sola, dijo en voz baja. Tiene aliados en la política y en el mundo empresarial. Pero lo peor es que ha contratado a un grupo que no tiene límites. Teresa sintió un escalofrío. ¿Qué tipo de grupo? El hombre los miró fijamente. Gente que vive de intimidar, de destruir reputaciones, y de hacer desaparecer a quienes estorban. Carlos apretó los puños. Entonces iremos directamente contra ella. El contacto negó con la cabeza. Si la atacas sin pruebas, se volverá contra ti y saldrás perdiendo. Necesitas exponerla frente al mundo. Teresa lo escuchaba en silencio, pero una idea comenzaba a formarse en su mente. ¿Y si usamos lo mismo que ella usó contra ti?, preguntó de pronto. Ella nos expuso frente a todos con imágenes manipuladas. ¿Por qué no hacemos lo mismo, pero con la verdad? Si conseguimos pruebas reales de sus crímenes, nadie podrá defenderla. El hombre sonrió, aprobando la idea. La chica tiene razón. Si consiguen algo sólido, la caída de Anabel será inevitable. El plan comenzó a gestarse esa misma noche. Carlos movilizó a sus contactos en Madrid, mientras Javier se encargaba de la logística. Teresa, aunque asustada, sintió que al fin dejaban de ser presas para convertirse en cazadores. Pero Anabel no iba a quedarse quieta. 2 días después, Teresa salía de un ensayo cuando vio un coche negro estacionado frente al conservatorio. No parecía diferente a los demás, pero algo en él le provocó inquietud. Aceleró el paso hacia el coche de seguridad que la esperaba, cuando de repente, 2 hombres bajaron del vehículo sospechoso. Uno de ellos le sonrió con una calma perturbadora. Señorita Morales, un consejo, deje esto antes de que sea demasiado tarde. Antes de que pudiera responder, los guardaespaldas de Carlos se interpusieron y los hombres regresaron a su coche sin más. Pero el mensaje estaba claro, la estaban vigilando muy de cerca. Teresa llegó al ático con el rostro pálido. Carlos, no puedo más. Esto está destruyendo mi vida. Él la abrazó con fuerza, acariciando su cabello. Lo sé, mi amor. Pero te prometo que todo esto terminará pronto. ¿Y si no?, susurró ella. Carlos se apartó lo suficiente para mirarla a los ojos. Entonces huiremos. Dejaré todo atrás, mis empresas, mi nombre, mi país. Nos iremos lejos, donde nadie pueda encontrarnos. Teresa lo observó, conmovida. ¿Harías eso, por mí? Por ti, lo haría todo. Ella lo besó con una pasión desesperada, como si ese instante pudiera borrar las sombras que los perseguían. Mientras tanto, en un lujoso despacho en Madrid, Anabel recibía la llamada de uno de los hombres del coche negro. Le dimos la advertencia, señora. Estaba aterrada. Anabel sonrió con frialdad. Perfecto. Sigamos presionando. Quiero verla quebrarse antes de que Carlos siquiera piense en contraatacar. Se sirvió una copa de vino y brindó consigo misma. Muy pronto, Teresa Morales descubrirá que no se puede jugar en el mundo de los poderosos sin pagar el precio. Las amenazas ya no eran susurros en la sombra, sino rugidos que resonaban en cada paso de Teresa. Carlos lo sabía, habían llegado al límite. O golpeaban primero, o Anabel terminaría destruyéndolos. Durante semanas, trabajaron en silencio. Javier, con su astucia, rastreó cuentas ocultas, contratos falsificados y transferencias sospechosas que conectaban directamente a Anabel con políticos corruptos. El contacto en Madrid les proporcionó grabaciones de reuniones secretas donde su voz, clara e inconfundible, hablaba de sobornos y chantajes. Aquí está todo, dijo Javier, dejando caer un pendrive sobre la mesa del ático. Con esto, no solo se derrumba Anabel, sino todo su imperio. Carlos lo observó en silencio, luego miró a Teresa. Pero si lo hacemos, no habrá marcha atrás. Será una guerra abierta. Teresa respiró hondo. Ya estamos en guerra, Carlos. Y yo no pienso huir. El plan fue arriesgado, aprovechar un evento de alto perfil en Madrid donde asistirían periodistas, empresarios y hasta miembros del gobierno. Carlos había sido invitado, aunque algunos esperaban verlo humillado tras el escándalo de Viena. Es nuestra oportunidad, dijo él. Frente a todos, revelaremos la verdad. Teresa lo miró con una mezcla de miedo y admiración. Sabía que lo que estaban por hacer podía costarles la vida, pero también que era la única salida. La noche del evento, el gran salón del Hotel Ritz brillaba con un lujo casi irreal.
Candelabros de cristal, alfombras rojas, trajes y vestidos de alta costura. La élite de Madrid estaba allí, con copas de champán en las manos y sonrisas cargadas de hipocresía. Carlos entró de la mano de Teresa. El murmullo se extendió como fuego, algunos los miraban con desprecio, otros con curiosidad morbosa. Ella, vestida con un sencillo pero elegante vestido azul, se mantenía erguida, aunque por dentro su corazón latía desbocado. En un rincón, Anabel los observaba con una sonrisa venenosa. Se acercó lentamente, rodeada de aduladores. Vaya, vaya, dijo con fingida dulzura. Pensé que después del espectáculo en Viena, no tendrías el valor de mostrar la cara. Carlos la miró con calma. No vine a esconderme, Anabel. Vine a poner fin a tus juegos. Ella soltó una carcajada burlona. ¿Poner fin? Querido, tú ya estás acabado. Y ella, se giró hacia Teresa con desprecio. Ella es solo un pasatiempo que pronto será olvidado. Teresa apretó los puños, pero se contuvo. No iba a darle el placer de verla quebrarse. Cuando llegó el turno de Carlos de hablar en el atril, el salón se sumió en un silencio expectante. Todos esperaban un discurso defensivo, quizá una súplica de clemencia. Pero él comenzó con firmeza. En las últimas semanas, mi nombre ha sido ensuciado con mentiras y manipulaciones. Hoy, frente a todos ustedes, quiero mostrarles quién es la verdadera responsable. Señaló hacia la pantalla gigante detrás de él. En ese instante, Javier, desde la cabina de control, activó el proyector. Lo que apareció no fueron montajes, sino pruebas reales, grabaciones de voz de Anabel negociando sobornos, imágenes de transferencias a cuentas en paraísos fiscales, contratos falsificados con su firma. Cada documento era una estocada directa a su reputación. El murmullo del público creció en intensidad. Los periodistas empezaron a tomar notas frenéticamente, algunos ya transmitían en vivo. Anabel se levantó de su asiento, pálida de furia. «Esto es una farsa, un montaje», gritó. Pero entonces, la última grabación sonó, su voz clara, inconfundible, diciendo: «Si destruimos a Carlos Jiménez, el camino quedará libre. Y si es necesario, usaremos a esa pobre chica como carnada». El salón entero quedó paralizado. Todas las miradas se clavaron en ella. Carlos habló de nuevo, con calma helada. «Esta es la mujer que intentó arruinar mi vida. Esta es la mujer que amenazó a Teresa Morales». Anabel intentó replicar, pero ya nadie la escuchaba. Los agentes de seguridad comenzaron a acercarse, mientras varios empresarios se apartaban de su lado como si llevara peste. «No pueden hacerme esto», gritó ella, fuera de sí. «Yo soy intocable». Pero ya era demasiado tarde. La caída había comenzado. Esa noche, las noticias recorrieron el mundo. Escándalo en Madrid, empresaria Anabel Torres, acusada de corrupción y amenazas. Las imágenes mostraban a Anabel siendo escoltada fuera del hotel, rodeada de cámaras y gritos. Mientras tanto, en el ático, Teresa y Carlos observaban la transmisión en silencio. Ella se giró hacia él, con lágrimas en los ojos. «Lo logramos». Carlos la tomó de la mano, besándola suavemente en los dedos. «No, Teresa. Lo lograste tú. Si no hubieras tenido el valor de enfrentarte a todo esto, yo habría caído hace tiempo». Ella lo abrazó, hundiendo el rostro en su pecho. «No quiero más guerras, Carlos. Solo quiero vivir contigo en paz». Él la sostuvo con fuerza, como si pudiera protegerla del mundo entero. «Y así será. Te lo prometo». Meses después, en una pequeña sala de conciertos en Madrid, Teresa tocaba nuevamente su violonchelo. Esta vez no había amenazas, ni conspiraciones, ni miradas de odio. Solo música. El público estaba conmovido, y entre ellos, en primera fila, Carlos la observaba con el mismo orgullo de la primera vez. Cuando terminó la última nota, los aplausos estallaron. Teresa sonrió, no solo al público, sino al hombre que había arriesgado todo por ella. Javier, desde un costado, también aplaudía con lágrimas en los ojos. La pesadilla había terminado. Esa noche, mientras caminaban juntos por las calles tranquilas de Madrid, Teresa tomó la mano de Carlos. «¿Sabes? A veces pienso en lo que dijiste, lo de huir». Él sonrió. «¿Aún quieres huir?» «No», contestó ella, riendo suavemente. «Solo quiero que, donde estemos, siempre sea contigo». Carlos se detuvo, la miró fijamente y respondió: «Entonces ya hemos ganado». Y en medio de la ciudad iluminada, se besaron, sellando no solo el fin de una batalla, sino el comienzo de una nueva vida juntos.